Gran personaje, abogado de profesión, integrante del taller de estudios políticos y sociales Antenor Orrego y autor de numerosos artículos, quien nos va a tratar el tema El milagro de Yaya de la Torre. Recibamos con fuertes aplausos al doctor Nelson Vázquez Guares. Muchas gracias, buenas noches. Señor presidente del Congreso, doctor Luis Alva Castro, ingeniero José Murgia, presidente de la región La Libertad, distinguidos panelistas del día de hoy, público en general. En primer lugar, quisiera agradecer al Instituto Víctor Roldán de la Torre la invitación para dar unas palabras el día de hoy. Quiero también felicitar al doctor Luis Alva Castro por la brillante edición del libro Allá será. Creo que el compañero Luis Alva ha cumplido desde hace varios años una gran labor de difusión de la vida y obra de Yaya de la Torre, y creo que es necesario reconocerlo. Desde hace más de una década ha publicado libros como Víctor Ruiz del Tiempo, el señor Asilo, y otro libro más, Fraternidad con todos los peruanos, Haya Peregrino de la Unidad Continental, que son importantísimos para recordar siempre al más ilustre peruano del siglo XX, que fue Víctor Raúl de la Torre. Recordar su pensamiento, recordar su vida, recordar su ejemplo, recordar su lucha por la democracia del Perú. El título en realidad de mi ponencia es El liderazgo de Víctor Raúl de la Torre. Al ver el libro de el doctor Luis Alva, el libro Allá será, al ver las fotografías, que son una gran cantidad de fotografías las que abundan en el libro, uno ve la gran cantidad de gente que recibió a Víctor Raúl en Trujillo, en Talara, a su regreso en el año 1957. Y uno se pregunta, ¿por qué tanta gente lo siguió? ¿Por qué tanta gente se sacrificó por él? ¿Por qué tanta gente murió, estuvo en el exilio, estuvo en la cárcel? Creo yo que el secreto indudable de Yaya de la Torre era su liderazgo. Su liderazgo fue un ejemplo para todos los peruanos. Fue una de las mayores virtudes que ha tenido un peruano como él. En las escuelas de negocios hoy en día, una de las grandes preocupaciones de las grandes empresas es la formación de líderes. Y muchos autores como Peter Drucker, Reinaldo D'Alessio de Centrum Perú han tratado de buscar, de definir el liderazgo y ver las características de los líderes. Entre las características que tienen los líderes, según diversos autores, está ser visionarios, está su voluntad de sacrificio, está el motivar a sus seguidores, está su ética, su ejemplo, el sacrificarse por los demás. Y todas estas características las encontramos en Yaya de la Torre. Yaya de la Torre, y quisiera recordar ese discurso profético del año 1931, donde señaló frente al comienzo de la dictadura de Manuel Sánchez Cerro que ese día no era un día triste para los apristas, sino era el comienzo de una prueba donde se iba a ver el valor de la organización del partido, donde el APRA no quería cobardes, no quería traidores, y que él iba a estar en su puesto hasta el fin. Ese discurso profético señaló el camino del comienzo de la gran clandestinidad para los apristas, pero también señaló el ejemplo de Víctor Raúl en la clandestinidad, corriendo los mismos riesgos que corrieron sus militantes. Y esto es un ejemplo y esto es una virtud que pocos líderes lo tienen. Yaya de la Torre, cuando dijo yo estaré en mi puesto hasta el fin, pues lo cumplió. Estuvo en la clandestinidad y finalmente el año 78 encabezó
la mayor victoria del aprismo, que fue el ganar la Asamblea Constitucional.